Gracias por sus oraciones. Guatemala todavía existe. Amén. Y hay bastante gallina todavía. Amén. Que no hemos comido todos, solo unos poquitos. Pero gracias a Dios que estuvimos ahí un ratito. Esperemos que ya puede estar orando por mi suegra que está allá en San Luis, que está en realidad en condiciones no son muy buenas. Pero Dios lo guarda, ¿no? La guarda ya y es la única esperanza que tenemos, que el Señor así toque su vida, su cuerpo y que restaure a ella. Amén. Ya sabemos que así es ancianita, pero así esperemos que el Señor pueda mover en esa manera milagrosa y que la gracia de Dios la restaure. Así sus movimientos y su cuerpo ahí para que puede gozar con nosotros un poquito más. Amén. Entonces esperemos que el Señor así nos dé esta bendición. Amén. Vamos en el libro de Salmos 119, estamos, ¿no? No sé cómo hay que tener algo más grande. Bueno, amén. Gracias por los hermanos también que se compartieron, hermano Benjamín. Esperemos que ya se gozaran con la enseñanza de nuestro hermano. Amén. También hermano David, que siempre está así pendiente, ¿no? Y así, gracias a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a leer desde el capítulo 119 en el verso 33. Amén. Ya estamos comenzando este estudio. Parece, ¿no? Porque ya tenemos varias partes de este capítulo ya para leer todavía. Amén. Vamos aprendiendo, hermanos, ¿de qué? Que los miércoles, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a regresar al principio o qué? De la palabra de Dios. Amén. De la palabra de Dios, hermanos. Amén. Es muy importante. Nosotros sabemos ya de la importancia y la inspiración de la palabra de Dios. Es la palabra que Dios nos ha dado, nuestro Padre Celestial preparó esa palabra para que nosotros podamos aprender de Él y conocer a Él en nuestras vidas, a realizar su plan, su propósito para nosotros, las promesas divinas que Él ha extendido a nuestras vidas. Todo en realidad, si quiere aprender algo, es en la palabra de Dios, hermanos. El Señor nos enseña todo lo que pertenece a la vida. La piedad dice en el capítulo 1 de Pedro, segundo de Pedro. Nosotros tenemos todas estas promesas y todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida, hermanos, que Él nos ha dado para que nos podamos entender y aprender. Hay una porción, hermanos, hemos visto eso hace años, unos tiempos atrás, cuando estuvimos viendo las enseñanzas de Cristo, cuando el Señor así comenzó a dar unas instrucciones de los últimos tiempos. ¿Cuándo va a ser el fin? Los discípulos, ¿cuándo vendrá su reino? Dice. Y Él así les dijo a ellos, mira, cuidado, que nadie os engañe. Ese fue las primeras palabras que Él habló en realidad en esa porción en el capítulo 24 de Mateo. Guárdalos así para que no sean engañados, que nadie os engañe a vosotros, ¿no? Eso es lo que Él estaba enfatizando en esa parte y varios lugares en el capítulo 24, 25. Él repite esa idea cuando Él estaba hablando de que muchos engañadores que vendrán y esto ya que va a suceder y otros van a tratar de engañar. Así estaba diciendo.
Pero dice que cuidado, que nadie os engañe. Amén. Y porque nosotros estamos viviendo en un mundo, hermanos, que hay muchos engañadores. Amén. Mucha gente que ya están hablando cosas que en realidad no son correctos, no son cosas que son basadas en la palabra de Dios. Muchas veces la gente manipula en las ideas para que se crean ¿cómo decirlo? Un interés en lo que están hablando, y lo que hacen más que todo es hacer negocio del pueblo de Dios, hermanos. Amén. Yo recuerdo eso ya de años atrás. No estoy diciendo que no es cristiano, pero este, em, ¿cómo se llama él? Se me olvidó el nombre de él, pero tiene su iglesia allá, y que comenzó a hablar, hermanos, y comenzó a tratar a enseñar a la gente que tenemos que regresar a nuestras raíces de judíos. Yo no soy judío, en realidad, ¿no? Pues no soy judío, no tengo raza de judío, no. Mi padre, mi madre, bueno, ellos son descendientes del norte, parte de Europa, ¿entiendes? Bueno, el único que sí, tal vez descendiente de Abraham, así porque soy así hijo de Dios, amén. Pero en realidad, pero la gente comenzaron a hablar de eso, y él comenzó a promover la oración, y unas telas, unos mantos de oración. ¿Y qué hacía? Pues en realidad, por una ofrenda le voy a mandar esa manta de oración. Son cosas así para hacer negocio con el pueblo de Dios, hermanos. Amén. ¿Me entiende? Es cuando ya la gente dice, manda su ofrenda, su semilla de fe, para que ya así vamos a orar que el Señor produce un milagro en su vida. Bueno, hermano, los milagros de Dios no son vendidos, hermanos. Amén. ¿Entiende? Entonces no necesitamos eso. Uno, si necesita la ayuda, si tiene un buen ministerio, o si tiene un proyecto así que es eficaz y es bueno, no va a necesitar en realidad a manipular a la gente para que pueda dar una ofrenda y puede ayudarles, hermanos. Amén. ¿Entiende? Se presenta la obra y se presenta ya lo que está haciendo, y así como hermano Stanley cuando viene aquí, presenta su ministerio, él se mira el corazón de él, es un gusto de ayudarle. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque él no está acumulando ya riquezas para su bien, más está ya ayudando a los demás allá en India. Nosotros sabemos, allá en India está ya sufriendo bastante, bueno, por el COVID, pero también, hermanos, por la opresión del gobierno está sufriendo bastante. ¿Entiende? Pero hay gente que así promueven todas estas cosas para en realidad su bien. Y entonces ya miremos esto, miremos ya cómo viven, cómo ya están así, que no solamente ya quieren presentarse como puros multimillonarios, y son en realidad. Pero ¿de dónde ya recibió sus millones de dólares? De la bolsa de los hermanos. ¿Me entiende? Es puro negocio, entonces. Por eso él dice, no, cuidado que nadie os engañe. Nadie os engañe. Pero ¿cómo es que nosotros podemos guardarnos de ser engañados? Hermanos, es de conocer la palabra de Dios. Amén. Es de aprender lo que dice, para que nosotros podamos entender la verdad y podemos así reconocer el engaño cuando presente delante de nosotros. Amén. Por eso ya es muy importante que nosotros aplicamos a nuestras vidas a meditar y estudiar y aprender la palabra de Dios, meditar en ello, memorizarlo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice así que uno dice, bueno, ya no puedo recordar cuando yo trato a memorizar, no me recuerdo lo que estoy aprendiendo, ya no puedo así como decirlo, traer a la memoria lo que estoy tratando a memorizar. Pero mi mente es como una canasta, ya cuando ya se llena, ya se baja, ya se vacía, ¿no? Pero alguien dijo esto, ya se lleva como agua, ya que se recoge ya el agua en una canasta.
bueno, ya es una tontería, ya se va a ir al río para traer agua en una canasta, ¿no? Porque ya cuando llegas ahí donde quieres estar, ya está vacío. Pero ya todo el agua se pasa. Pero ¿qué dice? La canasta está más limpio. ¿Me entiende? Aunque sea poco, que recuerda, pero por lo menos ya esa idea de que la palabra de Dios esté cubriendo nuestras vidas y aún están haciendo absorbido en nuestras vidas, se limpia nuestra mente. Amén. Y eso es lo que tenemos que realizar, hermanos. Amén. Esa es parte de nuestra vida de un hijo de Dios, de aprender en realidad lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Amén. Vamos, capítulo 19, 119, verso 33. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñame, dice, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te tema. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Santo Padre, damos gracias por tu gran bendición, por ese momento en que podemos ver, Señor, un poco de tu palabra. Aplíquelo a nuestros corazones, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos del engaño. Guárdanos de la mentira. Ayúdenos, Señor, a realizar la verdad y guardarlo en nuestros corazones. Gracias, mi Rey, por todo. Pedimos, Señor, un favor divino sobre mi suegra allá en Guatemala. Que tu, Señor, extiende tu poder y tu gracia sobre su vida, Señor. Guárdela, Señor, y que, Señor, puede ser fortalecida y puede recuperar, Señor, y puede recobrar, Señor, fuerzas físicas, Señor, y puede ver el milagro, Señor, en tu vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su fe. Gracias, Señor, por su deseo. Gracias, Señor, por que ella ha confesado, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Señor. Gracias, mi Rey, por eso. Pero, Señor, pedimos sus favores, si es posible, Señor, en tu voluntad. Gracias, mi Rey, bendice mis hermanos. Guarde, Señor, a los que están en otros lados, países ajenos, Señor, misioneros y gente que están sufriendo. Pedimos, Señor, que los que están bajo ese oprobio, esas persecuciones, Señor, mis hermanitos, Señor, que están sufriendo, pedimos, Señor, que extiende tu gracia sobre sus vidas, Señor. Dale esperanzas. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo, hermanos, así el poder de la palabra de Dios por medio de los símbolos, en realidad lo que encontramos en la palabra. Así la palabra de Dios, así como hemos visto ya la vez pasada, era como una semilla, ¿no? Plantada en nuestros corazones. Así recibido por el que oye en una tierra fértil. Así que va a producir en realidad ese fruto de justicia, de santidad. Pero nosotros sabemos, la cosecha no está determinado por la semilla.
¿Entiende? La cosecha no está determinado. Se puede sembrar semillas. Yo le puedo echar semillas en la alfombra aquí, hermanos, y no va a producir nada en realidad. ¿Entiende? Porque no es adecuada para recibir la semilla. En realidad, hermanos, la semilla tiene la misma potencial en cualquier momento. Eso es lo bueno, hermanos, de la palabra de Dios, ¿no? La semilla, sea, yo le puedo dar a cada uno de ustedes una semilla, sea de maíz. Y yo les digo a ustedes, vaya, cuídelo, siémbralo, ya vamos a ver qué produce. Y esa semilla tiene la misma potencial de producir unas 2 elotes o no, 2 yo creo que dan, no más que, no creo que 3. 2, ¿no? Solo 2, ¿no? Yo no sé, yo no soy así, como decirlo, ese jardinero es tan bueno. Si mira mis jardines, ya olvide eso. Pero entonces cada semilla tiene ese potencial de 2 elotes. ¿Entiende? Y darle cosecha. La misma potencial. Pero lo que determina ya que si se produce o no, hermanos, es el cuidado que uno da. ¿Dónde lo va a sembrar? Está determinado por esa tierra en que está plantado y está ya también por el cuidado que uno da. Porque sí se puede sembrarlo en buena tierra y puede producir, pero si no riega, que no cuidado, no da cuidado, que no limpia ahí, hermanos, ya tal vez no va a producir lo mismo cultivándolo. ¿Entiende? Y hemos visto eso ya desde la vez pasada. No podemos regresar. Podemos, pero tal vez sería bueno regresar. Amén. Pero no vamos a regresar. Pero tenemos que aplicarlo hacia nuestras vidas. Tenemos que recordar, hermanos, un poco de lo que estamos hablando y aplicarlo a nuestras vidas. Yo les animo a ustedes, cuando ya escuche algo, yo no soy experto y bueno, completo, bueno, hermanos, en enseñanzas, pero lo que aprendemos, tratamos un poquito, un momento en que podemos meditar en lo que hemos aprendido. Amén. Y aplicarlo a nuestras vidas. Y entonces ya así nosotros vamos a ver otro símbolo en esta noche también. Y podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios, nosotros lo miremos, hermanos, como es en el libro de Efesios, nosotros leemos esta porción. Vamos a verlo en el capítulo 5. En el verso 25, miremos estas palabras. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino fuese santa, sin mancha. Amén. Pero ¿qué dice? Que Él nos lave, dice, Él nos purifica con el lavamiento del agua, de la palabra de Dios. La palabra, somos lavados, hermanos, amén. Es una agua, es así una ducha para nosotros, es un baño en que nosotros bañamos, hermanos, nuestras vidas para limpiarnos en realidad. Ese poder de limpiar nuestras vidas.
Hay veces, hermano, nosotros tenemos un problema, o sea, que en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes. Así que nos frustramos muchas veces porque sabemos que no es bueno lo que hacemos, tal vez las actitudes que tenemos, tal vez nos frustramos fácilmente o ahí imaginamos, hermanos, las cosas que no tenemos que imaginar y nos frustramos. ¿Cómo vamos a vencer sobre estas actitudes, sobre estas imágenes o aún imaginaciones que hay en nuestros corazones? Bueno, hermanos, hay una manera, en realidad, es la canasta. Es así como hemos hablado, cuando se mete el agua en la canasta, ahí aún se desvacía ahí, que va así pasando el agua, pero se va limpiando la canasta. Y aún, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. Amén. Nosotros miremos, hermanos, esto ya. Aún en la salvación, nosotros somos lavados, ¿no? Lavados por nuestros pecados. Como dice Juan, capítulo 3, míralo. Recuerda, hermanos, cuando estuvimos hablando de la palabra de Dios, el poder de la palabra. Hay dos cosas que siempre van juntos. ¿Qué son? Nosotros sabemos, la palabra de Dios. Pero ¿qué va siempre junto con la palabra de Dios? ¿Ah? Que hay algo. Hay algo que siempre la palabra nos mira. La palabra de Dios, cuando hay gran poder, cuando hay una así acción que Dios hace en este mundo, la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Amén. En la creación nosotros miremos esto. El Espíritu de Dios movía sobre la faz del abismo y Dios habló. Y la palabra de Dios fue hablado, fue, como decirlo, proclamado, y el Espíritu de Dios se movía y produjo esa renovación de la creación. Amén. Nosotros miremos esto, ya Dios habló y fue hecho. Amén. Y entonces ya cuando nosotros miremos esto, ya recordamos así la palabra y aún así el Espíritu, miremos también que es en nuestra salvación la palabra y el Espíritu. Amén. Ninguno será salvo sin escuchar la palabra de Dios. Fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo pueden oír si nadie predique? Amén. Qué bueno es y hermoso es los pies que traen buenas nuevas, dice la palabra. Amén. ¿Entiende? La salvación viene por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Entonces nosotros miremos esto aquí, hermanos, y es parte de la salvación que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Cuando Él está hablando con Nicodemo, Jesús, él dijo, ¿cómo podemos así entrar en el reino de los cielos? Nicodemo dijo, ¿cómo puede así entrar en el reino de los cielos? Y entonces Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, ¿qué dice? No, así por la palabra, por el agua y el Espíritu.
Hermanos, así nosotros miremos por la palabra de Dios, así hablado y proclamado a nosotros y por el Espíritu de Dios. Nosotros somos nacidos de nuevo y somos purificados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Amén. Y es que bonito es cuando Él dice que tiene que nacer de nuevo. Amén. El que es nacido de agua y del Espíritu. Hay una necesidad, hermanos, de que nosotros comenzamos de nuevo. Amén, un nuevo comienzo. Y uno que es en realidad lavado, limpiado por ese lavamiento, por esa regeneración de esa obra que regenera, que ya produce esa renovación en nosotros. Mire qué dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Aquí está hablando un poco, hermanos, de la misma, ¿no? Esa idea del profeta, del corazón nuevo, de la obra de Dios en la salvación. Dice en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Pero ¿qué? Se va a limpiar con esa esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Amén. Esa agua, el Espíritu, es el poder de la palabra de Dios que está activado y aún así usado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él viene así a lavarnos y aún limpiarnos de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras impurezas, así los ídolos dentro de nuestros corazones, ese poder del Espíritu de Dios que nos transforme hacia nuestros corazones, de un corazón de piedra a un corazón de carne, para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestras vidas y que el Espíritu de Dios nos causa andar en obediencia hacia Dios. Amén. Eso es lo que produce en nosotros. Esa es la palabra, ese lavamiento de la agua por la palabra de Dios. Así, las dos cosas van juntos, como hemos dicho, hermanos. Así que cuando hay una obra espiritual de que Dios quiere hacer, es la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios en acuerdo así, o como decirlo, haciendo, produciendo, cumpliendo la voluntad de Dios en ese momento. Y así es en la salvación. En la palabra de Dios proclamado y el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para cumplir la obra en mí. Amén. Mire que dice en el Tito, vamos a ver Tito. Capítulo 3. ¿Están conmigo? Amén. O sea, algo que nosotros miremos, ya cuando miremos ya las imágenes
los símbolos de la palabra. Imagínate, hermanos, cuando nosotros nos vamos a bañar, si bañe una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana, a saber, ¿me entiendes? Pero cuando se va bañando, se recuerda, somos lavados por la palabra de Dios. Ese nos limpia a nosotros, mi mente, Señor. Así quiero que tu palabra, aún lo que yo estoy así siendo limpiado por esa agua, esa regadera ya que está tirando agua sobre mí, Señor, que también tu palabra riega mi mente para que ya pueda ser limpiado mi corazón. Amén. Entiende. Qué bonito es, hermanos, cuando podemos realizarlo. Y no solamente escuchando, hermano, como dice Santiago, no hay que ser oidores solamente, hacedores, ¿no? Hay que recibir la palabra que está ya para salvar nuestras almas, dice él, ¿no? Pero ¿qué dice en el verso 5? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ese lavamiento, esa purificación en nuestras vidas. ¿Cómo es? Es por la palabra de Dios, hermanos. Amén. Mira, 1 de Corintios capítulo 6. En el verso 6 dice, en el capítulo 6, verso 11 dice, esto eréis algunos. Estaba hablando de maldades, ¿no? De ladrones, ávaros, borrachos, así. Toda esta gente, ¿no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Palabra y el Espíritu. Por el lavamiento, limpiándonos, así purificándonos. Y aún la obra de Dios, así. Esa palabra de Dios tiene una influencia directa en mi salvación, hermanos. Porque como hemos dicho, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el comienzo del proceso, ¿no? Que nos va limpiando. Pero debe de continuar eso, hermanos. Amén. Somos lavados, somos limpiados, purificados, pero nos ensuciamos siempre, hermanos. Yo no creo que ya mi mamá me bañó cuando yo tenía mis cuantos meses o unas semanas de nacido. No fue la última vez que me bañé. Amén. Amén, dice. ¿Entiende? Hay personas que hemos conocido que ya tal vez fue así. ¿Entiende? Y recuerdo una vez que fui estuvimos en una campaña y yo tenía unos niños ahí que yo recogí, los niños de un parque de tráileres. Y ellos, no sé por qué, pero me querían tanto y cada vez que había culto ellos querían llegar. No importaba si era para niños o para todos, ¿no? Ellos querían llegar y entonces había una campaña y ellos dijeron a mí, no queremos ir a la iglesia también. Y a uno de esos niños que se llamaba Allen, recuerdo a Allen. Este niño, yo no creo que se bañaba más de una vez al mes, tal vez. Y llegó a la iglesia y no sé por qué, pero se encariñó al ministro, al predicador, y comenzó a sentar a la par de él. Y sí tenía sus olores a algo bonito. Y el ministro dijo, mira, Allen, ¿vas a venir mañana? Sí, voy a llegar. Mira, si te bañes, te voy a dar $1. Vaya.
Se vino así perfumado ya el otro día, así bañado. Pero yo le digo esto, hermanos, no es solo una vez. No es que ya uno se limpia solamente un día. Es que todos los días tiene que estar limpiando su vida. Es un proceso. Y aún en la palabra y aún el Espíritu, hermanos, es un proceso de limpieza. Amén. Nosotros somos purificados, pero también hay que purificarnos siempre. Y es por la palabra de Dios. Es un proceso que va y tiene que estar continuando, hermanos, todos los días, todos los momentos de nuestras vidas, para que podamos estar presentados delante de Dios en una forma santa y agradable delante de Él, hermanos. Como dice Él, hay que presentarnos como, ¿qué dice? Como sacrificios vivos, para que podamos comprobar lo que es la buena y voluntad de Dios, perfecta y buena. Amén. ¿Me entiende, hermanos? Entonces tenemos que realizar eso. ¿Por qué? Porque ese poder, esa palabra, hermanos, ese lavamiento por la palabra, hay un poder, hermanos, en que la palabra de Dios puede limpiar así nuestras mentes, como el hebreo dice, así nuestras mentes, nuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, tiene ese poder de lavarnos, de transformar nuestros pensamientos. Amén. Qué bonito es. Pero es de usarlo, es de aplicarlo a nuestras vidas. Mira, yo le digo, yo he dicho eso, ¿no? Escuchándolo, leyéndolo, meditando en ello. Hermanos, todo lo que usted se use o aún los medios que use para escuchar o aún meditar o aprender la palabra de Dios, hermanos, se produce en su vida algo, se limpia algo, hermanos. Solo escuchándolo en su teléfono, en su radio, solo ya leyendo su capítulo, sus versos o agarrando una porción y comienza a meditar en ello por un momento y recordando tal vez lo que hemos aprendido. Son cosas que va comenzando a limpiar nuestras vidas, limpiando nuestros pensamientos y transformando nuestras actitudes, hermanos. ¿Quiere vencer sobre estas cosas? Esas, como hemos dicho en el principio, esas luchas, bueno, llena su vida con la palabra de Dios y vas a ver un cambio en sus corazones. Amén. Eso ya le da solo limpieza, ¿no? Ese lavamiento, pero también, hermanos, y refresca el alma la palabra de Dios. Da ¿cómo decirlo? Un viento, es como ya cuando uno va así a bañarse un día caliente, hermanos, y se mete en el agua y se siente así ese gusto de estar refrescado, hermanos, en esa agua limpia. ¿Me entiende? Mire qué dice, hermanos, en Salmo 1. Nosotros conocemos tal vez ese salmo. Porque esa palabra es como agua. Uno tiene ¿cómo decirlo? Sed en un día caliente, un día de calor, sea de 95, ya sudando y está ya húmedo, trabajando y todo. Y agarra un vaso de agua con hielo y comienza a tomarlo y se siente ese gusto de tomar un agua que refresca. ¿Entiende? Qué bonito es. También así refresca nuestras almas la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra aquí, hermanos? Nosotros oímos la palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿no? Bienaventurado, dichoso el hombre, ¿no? Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino dice que en la ley de Jehová es su delicia,
en su ley medita día y noche. Amén, que esa es una delicia, es una cosa que él desea, ¿no? Que recibe, hermanos, que guarda su palabra, la palabra de Dios en su corazón, hermanos. Es como, que dice, es como el árbol plantado junto al corriente de aguas. Amén, ¿por qué? Porque esa agua trae vida al árbol. Plantado así aún junto a las aguas. Así será esta persona quien su vida será como un árbol fructífera, lleno de vida. Amén. Qué bonito es cuando uno mira el agua, ese río, ese recurso, hermanos, que puede dar vida al árbol. Es el mismo, es la palabra de Dios que nos da vida a nosotros y nos da esa oportunidad de ser, hermanos, así fructífera en nuestras vidas. Salmo 19, nosotros podemos leer esa porción. Aleluya. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma en el verso 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio los sencillos. Mandamientos de Jehová son rectos, que alegre el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Que es la que refresca nuestras almas. Deseable, dice, más que el oro, más que mucho oro afinado y más dulce que la miel. Amén. Qué tremendo, hermanos, eso. Que ahí eso refresque la alma, nuestras vidas. Esa palabra de Dios es como las lluvias que caen en el desierto. ¿No ha visto eso, hermanos? Yo no he visto en persona, pero hemos visto ya en programas, ¿no? Cuando se mira ya esos lugares secos, todo seco y todo así, que no hay nada en realidad de plantas ni nada, pero viene el momento que trae lluvias, unas grandes lluvias, y se llena así el lugar de agua, esos lugares secos. Y de repente, hermano, rapidito, en vez de un lugar seco, se mira así todo creciendo, todo verde, todo ya floreciendo y comienza a brotar así, hermanos, la vida, animales y todas estas cosas. En un lugar seco ya esas tormentas de agua se convierte ese desierto en pastos verdes, en lugares de vida en realidad. ¿Entiende? Mire que dice Isaías 55. Porque la palabra de Dios también es como esas lluvias sobre el desierto, que satura mi vida, hermanos, que va así trayendo vida así en lugares secos, a veces y aún desolados en nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas, tal vez no toda nuestra vida, pero hay áreas en nuestras vidas que está seco, que está ya desgustado, que está desolado en realidad. ¿Qué puede hacer para convertir esas cosas, esas áreas en nuestras vidas en algo fructífera? Bueno, hay que pedirle a Dios y que la palabra de Dios va lloviendo sobre estas áreas en su vida. Amén. Se convierta a uno, hermanos, en un desierto, a un negev así bien, ¿cómo decirlo? Regado, hermanos. Amén. Qué bueno. Dice en el verso 10, dice, como
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. Qué tremendo eso. Esa palabra que riega, que va así saturando a nuestras vidas. Va produciendo en nosotros, hermanos, así lo que Dios quiere en nuestros corazones para demostrar, hermanos, la gracia de Dios. Que puede, hay algo bonito en eso, hermanos, del desierto. Se mira el seco, no se mira nada en realidad. Pero en ese desierto hay una gran potencial. ¿Entiende? Hay algo grande. Hay algo que así no se mira a cualquier. ¿Entiende, hermanos? Se mira así ese planado allá, seco, deshecho, desolado. No hay vida. Échale agua. Vas a ver que produce esa verde, ese flores, y se va así produciendo, hermanos, esa vida una vez de un lugar desolado, pero ya dentro de esa desolación, ese sequedad, hermanos, hay una gran potencial. Y yo le digo algo, hermanos, en nuestras vidas Dios mira a nosotros igual. Nosotros, hermanos, tenemos gran potencial, cada uno de tenemos. Hay grandes potenciales. No, yo no me gusta mucho ese libro, hermanos, de su propósito, vida con propósito, ¿no? Pero yo le digo algo, Dios ha puesto en nosotros un gran potencial en nuestras vidas. Si quiere revelarlo, hermanos, es por medio de la palabra de Dios. Que por la palabra de Dios, Dios puede demostrar así la gracia que va revelando lo que está escondido en nuestros corazones. Y ahí, hermanos, se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas para su gloria. Amén. Es por la palabra, por el agua de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Grande eres tu Padre Santo. Tu palabra es agua para nosotros. Es refresca nuestras almas. Produce en nosotros lo que tú quieras, Señor. Riegue en nosotros tu palabra, llena nuestras mentes, Señor. Que nuestros corazones sean como unos tambos, Señor, unos botes, Señor, en que podamos ya recibir tu palabra y que sea una agua que refresca, una agua que limpia, una agua, Señor, que produce en nosotros, Señor, todo lo que tú deseas. Gracias, mi Rey. Gracias, papá, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, poner la importancia que merece en nuestras vidas tu palabra, Señor. Para que sea, Señor, nuestras vidas una vida fructífera, Señor, como ese árbol plantado juntos a las aguas, que no se caen las hojas y aún se prospera y sea fructífera. Que sea que manifiesta tu gloria, tu majestad a través de la obra de tu palabra y la actividad de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey. Grande eres tú, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Señor. Grande eres tú, Papá Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Grande eres tú, mi Rey.